Bon dia, us donem la benvinguda a aquesta sessió clínica oberta del mes de gener. Jo soc Vera Cataño, responsable de comunicació de la FETV. Doncs llavors és un tema. De seguida donarem pas a la nostra ponent d'avui. Abans simplement recordar-vos això, que tanqueu, si us plau, els micròfons per evitar interferències. Ja sabeu que les persones que us veieu en imatge sou perdoneu, les persones de l'equip de la Fundació, i aquelles persones externes podeu intervenir sempre que vulgueu a través del xat. De fet, hem estat comentant amb la ponent, ja sabeu que normalment reservem els darrers 20 minuts per fer una mica de debat, però la Isabel ens comentava que podeu intervenir al llarg de la sessió. Com que serà bastant interactiva, ens dona aquesta possibilitat. Per tant, si hi ha alguna cosa que voleu comentar i no voleu esperar fins al final i potser pot ser més útil fer-ho així, doncs simplement o aixequeu la mà a través de la pròpia aplicació, amb aquesta icona que teniu, o interveniu. No tingueu problema per interrompre-la perquè ella ens dona aquesta facilitat. I de totes maneres reservarem també els darrers minuts per fer una mica de debat i comentar tot allò que considerem oportú. La sessió també està sent gravada. Us enviarem després perquè la pugueu repassar, revisar quan vulgueu, i també la presentació que compartirà la Isabel, així que no patiu si ella en algun moment deixa de compartir-la perquè després us la podrem enviar. Doncs bé, em sembla que no em descuido res. Donaré pas a la Cristina Carbó, psicòloga de la Fundació, que ens farà una breu presentació de la ponent que tenim avui. Endavant, Cristina. Gràcies, Vera. Bon dia a tothom i bon any. Tinc el plaer de presentar-vos a la Isabel Sánchez Martín, que és una gran professional de l'optometria, a qui agraeixo molt que acceptés aquesta invitació i a qui tinc el plaer de conèixer des de ja fa 17 anys. Han passat molt ràpid, però Déu-n'hi-do. El camp de la visió sempre ha estat a prop meu, per motius personals i familiars, i sempre m'ha generat un gran interès. De la mà de la Isabel he pogut anar apropant-me i adinsant-me més en tot aquest món de l'optometria i de la rehabilitació visual. Trobo imprescindible que des d'altres disciplines o terrenys com els nostres puguem integrar més el camp de la visió i conèixer amb major profunditat la seva influència pel que fa als aprenentatges. La Isabel està àmpliament formada en òptica i optometria, és diplomada, té el grau d'optometria, té un màster, té diversos cursos d'especialització, és especialista en escena amb reeducació auditiva, col·labora en diferents ONGs, té un ampli currículum. Alhora és directora d'un centre d'optometria, Avance Visual, a Barcelona, des del 2005, col·labora com a docent en un curs d'expert universitari amb optometria clínica de l'Audima i coordinadora del Departament de Teràpia Visual en l'Hospital de Nens des de també fa uns quants anys. Imma, tens... Exacte, gràcies. Doncs res, yo creo que lo importante está por venir. Nuevamente, Isabel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y espero que todos podamos disfrutar de tu presentación y de tu pasión por el trabajo. Adelante cuando quieras. Muchas gracias por la invitación a Cristina, que es verdad que nos conocemos hace años. Y bueno, espero que os guste y que os pueda transmitir esto, mi pasión por la optometría, que es totalmente vocacional desde hace años, y bueno, espero que os pueda transmitir esto y que conozcamos un poquito más la visión entre todos. Y bueno, como lo dicho, me podéis interrumpir cuando queráis para hacer la charla más dinámica y lo que necesitéis, ¿vale? Voy a compartir pantalla para hacer la presentación. Aquí, perfecto. Creo que se me ve correctamente. ¿Todo bien? Venga. Pertenezco a la COTV, que es una ONG, es una asociación catalana de optometría y terapia visual, una asociación de optometristas de Cataluña y que sin ánimo de lucro, a la cual pertenezco y me siento muy orgullosa desde su fundación, ¿no? Y que colabora y
y ha hecho ha hecho y sigue haciendo constantemente velando por la optometría. Aquí. Que la charla la he titulado Visión y Aprendizaje y sobre todo quiero que podamos ver cómo la intervención que tiene la visión y la influencia que tiene la visión, sobre todo en la intervención del optometrista y su influencia con las dificultades del aprendizaje. ¿Vale? Bueno, yo soy Isabel Sánchez y os hago un sumario de las áreas que vamos a tratar hoy, ¿no? De la optometría, del desarrollo de la visión, de sus habilidades visuales, las pruebas que pasamos habitualmente, en qué consiste la terapia visual y el entrenamiento, unas pruebas básicas para derivar al optometrista que yo creo que pueden ser muy interesantes, y hablar un poco de ergonomía e higiene visual, que esto es muy interesante también para todos, en todos los ámbitos, puesto que todos trabajamos en visión próxima y es necesario tener una buena higiene visual. ¿Vale? Entonces comenzamos, vamos a hablar de lo que es la visión y de la optometría, que es un poquito haciendo inicio, ¿no? Es la ciencia que estudia la visión, que su función es prevenir, detectar, resolver alteraciones visuales no patológicas, ¿vale? Cuando hablamos de patologías ya iríamos al área de la oftalmología, de la medicina, pero todo lo no patológico estaríamos hablando de los optometristas. La visión es un proceso mucho más complejo de lo que parece, ¿no? En el que intervienen muchas habilidades visuales. Y una visión es mucho más que una vista. La vista es lo que comúnmente podemos asociar o lo que nosotros tenemos definidos como qué es lo que ves, ¿no? Es lo que cuando hemos ido al CAP o al pediatra incluso, siempre hablamos de vista. ¿Tienes buena vista? Y vista estamos hablando de solamente lo que son, si veo con cada ojo por separado, pero la visión es mucho más que eso, ¿no? Y para hablaros de esto, nada más, para mí me quería ayudar de algunas imágenes, ¿no? Porque aquí, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que veis? Aquí, si queréis intervenir, yo perfecto, pero aquí es un amasijo de imágenes, de fondos grises, de manchas grises y negras. Si alguien quiere decir qué es lo que ve, o alguien ve algo, nada, manchas grises, no se ve nada. A ver, usando la imaginación, no sé, la figura de la izquierda podría ser un animal o no sé, me imagino un cocodrilo o algo así, pero totalmente interpretaciones. Lo que vemos son manchas, ¿no? Manchas grises, no se sabe lo que es. Esto sería la vista, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Vemos manchas. Gracias por intervenir, ¿no? Porque me encanta que hayas dicho esto. ¿Alguien más ve algo? Os voy a mostrar esto. Yo también veía un animal, un perro levantado. Ah, A la izquierda, a la izquierda. a la izquierda. Sí. Perfecto. Yo, Mirad, sin embargo, veo una vaca. ajá. Mirad lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer ahora. ¿Veis una vaca? Sí. Claramente veis una vaca. Y ahora voy a poner la misma imagen a que todo el mundo sigue viendo una vaca y no puedes dejar de ver la vaca. Aquí es la diferencia que digo con el cerebro, ¿no? Que la diferencia entre vista y visión. Nosotros estamos viendo un montón de manchas grises, pero cuando hemos visto ya la forma anterior aquí y nos presentamos aquí, todo el rato estamos viendo la vaca. ¿Por qué? Y es verdad que tenemos muchísima imaginación de interpretar qué es lo que vemos con las nubes o con unas piedras, etcétera. Y le estamos dando formas e imágenes, porque en lo que ve, la visión es mucho más que la vista, ¿no? O sea, con lo que vemos, perdonad que me he pasado, con lo que vemos es con la visión, y la visión es mucho más que una vista, es que interpreta lo que estamos viendo, ¿vale?
Y de aquí me quiero quiero distinguir entre lo que es la optometría. Ha evolucionado mucho, ¿no? A lo largo del tiempo que yo la conozco, por lo menos que hacen muchos, ¿no? Y quería distinguir entre la optometría clásica, que es lo que, digamos, todo el mundo podemos ver, entre lo que es, qué es lo que vemos, qué es lo que ves, si ves el 100%, ¿no? Que se basa en qué es lo que vemos y si el ojo está sano. Esto es lo que toda la vida se ha basado en lo que es la optometría clásica. Ver cuánto vemos y si el ojo está sano. ¿Vale? Esa ha sido digamos, la función principal de esta optometría clásica. Después, más adelante, tenemos la optometría funcional, que aquí ya estamos teniendo en cuenta el enfoque, o sea, la acomodación y las vergencias, lo que es la visión binocular. Es decir, tiene en cuenta lo que es el enfoque, si vemos de lejos cerca y si podemos mantener una visión nítida en visión próxima, y a su vez si podemos tener los ojos alineados, ¿vale? Esta es la optometría funcional que se No, sesión clínica. Espera. Perfecto. Si Después... si podeu tancar els micròfons, si us plau. Gracias. Perdón, Isabel. Sí, pasa muchas veces, no hay problema. Era por si me estaban comentando algo, por eso me he parado. Y después tenemos la optometría comportamental, que la optometría comportamental ve a lo que es el paciente, al niño, a la persona adulta, como un todo, es decir, como un ser humano con todo. Va asociando lo que es la optometría con las diferentes áreas visuales, es decir, con la optometría con las diferentes áreas del aprendizaje y del comportamiento en sí, es decir, la relaciona con lo que es la psicología, la logopedia, la osteopatía, la neurología, la odontología. Todos están relacionados con la visión, es decir, pueden estar relacionados, sobre todo cuando existen dificultades de aprendizaje o con otras áreas, ¿no? o de otros temas. Es decir, está relacionado cómo procesa la persona, cómo procesa la información, cómo procesa lo que está viendo. Si ve un 3, un 5, cómo procesa esta información y después cómo procesa la percepción visual y lo relaciona con las diferentes áreas y con otros especialistas. De ahí que esté tan relacionado lo que es la visión y que podamos trabajar en conjunto, y que es muy importante no solamente ver la visión apartada como a veces vemos otras áreas, ¿no? Que en un problema de aprendizaje, de dislexia o un problema emocional, hay muchas más áreas que están interrelacionadas, y por eso quiero ver que la optometría comportamental a lo que se refiere es de la relación de la optometría con otras áreas de la propia persona, ¿no? Y aquí es muy importante cuando hacemos una derivación. A veces simplemente estamos viendo que una persona no ve bien y sería suficiente con verle lo que es la agudeza visual, pero es muy importante hacer una revisión muchísimo más a fondo con una optometría funcional, y si existe problemas de aprendizaje, sobre todo eso, con problemas de aprendizaje o con otras áreas, es muy importante hacer una revisión muchísimo más compleja y amplia, ¿no? Porque como estaba comentando antes con la imagen de la vaca, ¿no? Pues los ojos nos aportan información, son como nuestra puerta de entrada. A mí esta diapositiva me gusta mucho, ¿no? Porque los ojos son la puerta de entrada, pero con quien ve exactamente, quien interpreta lo que estamos viendo, es el cerebro, y eso es la visión, ¿no? Es con lo que alcanzamos lo que es la visión. Digamos, haciendo una analogía, digamos que los ojos serían como las cámaras web chiquititas que tenemos en el ordenador, pero quien interpreta y quien organiza esta información sería el PC, ¿no? El ordenador, pues sería esto. La visión es mucho más que una vista o que dos ojos aislados. Estamos viendo con lo que sé, con el cerebro. Y la optometría comportamental está teniendo en cuenta pues toda esta interrelación con las diferentes áreas del córtex
en el que la visión está relacionada con todas las áreas, con todos los lóbulos del cortés, ¿vale? Con el frontal, con el parietal, con todos los 3 millones de los nervios del cerebro, 2 de ellos son de los ojos. Esto es muy importante y de ahí que muchísimas a veces enfermedades o ictus, etcétera, están relacionados con la visión y muchísimas problemas de aprendizaje relacionados tanto con el lenguaje como con otras áreas están relacionadas también con la visión. Y por todo ello tenemos varias habilidades visuales, ¿no? Como muchas habilidades visuales que nos están influyendo en la visión, pero todas estas tienen que estar como si fueran instrumentos musicales, pero todas ellas tienen que estar regidas por un buen director de orquesta, que este director de orquesta sería pues el cerebro, en nuestro caso de la visión. O sea, podemos tener una entrada visual, una entrada auditiva, una entrada kinestésica, pero quien reorganiza todo esto es este director de orquesta, el cerebro, para que todo suene en armonía. Si no vamos, si tenemos una de estas habilidades visuales que no está funcionando correctamente, vamos a tener una mala percepción de visión, aunque tengamos una visión 100%. Es posible que tengamos una visión de 100% con cada ojo y no tengamos ni miopía ni astigmatismo, pero podemos tener una mala visión porque tenemos poder tener pues una dificultad de enfoque, de alineamientos de nuestros ejes o un mal procesamiento de la visión, ¿vale? Es por ello que a los optometristas usamos muchísimo los 3 círculos de Skeffington que nos relacionan lo que es la visión, que para tener un buen desarrollo y un buen aprendizaje necesitamos tener un buen desarrollo de la visión, de todo lo que es la parte motora de lo que es un niño y de toda la parte auditiva. La visión está muy influenciada en lo que es la organización espacial con la parte motora, porque a nivel de un niño cuando se desarrolla la visión y el desarrollo motor del movimiento del niño va muy unido, está muy relacionado. Por eso evaluamos muchísimo, nos fijamos mucho en todo este desarrollo motor por su importancia que tiene en la organización espacial, que los optometristas podemos trabajar, la verdad, muy ampliamente en este tema. Pero necesitamos también que esté bien desarrollado toda la parte auditiva por el tema del lenguaje oral y por el tema de la decodificación fonológica, todo ello relacionado con la lectoescritura. Y con este diapo también pues me gusta, me ayudo, ¿no?, a comentar para que veáis las diferentes áreas y las diferentes especialidades que estamos relacionados. O sea, nosotros no trabajamos para nada en lo que es el lenguaje, pero sí hemos de estar relacionados con ellos porque podemos ayudarnos mutuamente. Nosotros constantemente estamos remitiendo pues es multidisciplinar. En un niño con dificultades de aprendizaje tenemos varias áreas que están muy relacionadas, de ahí de la importancia en la que estemos bien conectados entre nosotros y que sepamos qué áreas están interrelacionadas, ¿no?, para podernos remitir correctamente. Voy a hablar un poquito ahora del segundo apartado, que es cómo se desarrolla lo que es la visión, ¿no? Y para que la visión se madure necesitamos tener una buena organización y una buena recepción de estímulos durante la infancia. Si hay una deprivación de estímulos, ya sean visuales, auditivos o motores, pues no se va a desarrollar correctamente la visión. Esto lo vemos muy bien en los niños que tienen un problema con niños adoptados en los que les han deprivado del movimiento o de la visión porque han estado siempre acostados sobre un lado y con un ojo no han podido desarrollar la visión, por ejemplo, o niños en los que tienen pues desde una catarata, por ejemplo, congénita, ¿no? Entonces esto nos da que no han podido desarrollar la visión y vamos a ver los diferentes problemas que vamos a tener durante la infancia en su desarrollo con la parte motora o auditiva o diferentes, ¿no? Entonces, con respecto a la etapa de movimiento, vamos a hablar de la etapa homolateral, la duolateral y contralateral.
y la del predominio ya de la lateralidad, según vamos a hablar de lo que es el desarrollo de los niños, ¿no? De cómo se desarrolla. La primera que nos importa es la homolateral. Nosotros le damos mucha importancia por la relación que tiene la visión con todo lo que es el proceso de desarrollo motor. Entonces, esta etapa son los primeros 8 meses de vida, está relacionada con lo que son los reflejos uterinos, que pasan a reflejos primarios y posteriormente a reflejos posturales. Son reacciones muy globales y sobre todo aquí se va a desarrollar la fijación, ¿sabes? El poder mantener la vista en un objeto, manteniendo la atención en esto, y los seguimientos, son los movimientos de ser capaces de seguir un objeto en movimiento. Es el movimiento de cuerpo en general y bueno, será pues en los primeros 8 meses de vida. La siguiente etapa sería la duolateral y contralateral. Es en el que vemos que los ojos ya pueden girar, es en la etapa en la que rectan, en la que el niño puede desplazarse linealmente, se arrastra, ¿no? Se recta en el suelo, de ahí la importancia que los niños estén, los bebés, puedan estar en el suelo y desarrollar libremente estas etapas de desarrollo. De aquí pasamos de la etapa homolateral a la contralateral, que es en la que se produce, se empieza a iniciar el gateo, primero con el rectado y después con el gateo. Va de 8 meses a los 36 meses y empezamos a realizar la coordinación ojo-mano, muy importante en los niños. Aquí se mejora el enfoque, empezamos a tener una mayor coordinación de enfoque, empieza una coordinación mayor entre el ojo y la mano, empieza a querer coger las cosas, empieza el gateo y empieza a igualarse las dos partes del cuerpo. El niño se empieza a poner de pie y empieza la lateralidad, ¿no? Primero ponerse de pie, la bipedestación, y mejora lo que es la percepción del espacio, muy importante. Se alcanza el equilibrio. Antes de ponerse de pie, los niños tienen que gatear, lo ideal, vaya, y con este gateo desarrollan la visión binocular, empiezan a calcular el espacio según van gateando, van calculando el espacio de cuánto espacio y cuánto tienen que, digamos, cuántos pasos tienen que realizar, ¿no? De gateo para alcanzar ese objeto, esa pelota, ese muñeco que quieren alcanzar, y esa coordinación ojo-mano. Y empieza, antes de ponerse de pie, empezamos con el equilibrio. Todo esto tiene que estar muy coordinado, incluido con el sistema vestibular, para que este desarrollo se produzca, ¿no? Y por supuesto la lateralidad, que pues va de los 3 a los 7 años aproximadamente. Al principio pues ellos se van a inclinar hacia un lado de su cuerpo, aprenden, digamos, con toda esta coordinación ojo-mano, a qué mano y qué es la que predomina, qué lado de su cuerpo, qué hemisferio, y empezar a darle la importancia y el significado de la lateralidad con respecto a las letras y números, ¿vale? Para los optometristas es muy importante esta etapa contralateral porque se desarrolla junto con la visión binocular, y es muy importante que estas bases contralaterales estén establecidas y que haya esta interconexión, esta conexión interhemisférica a través del cuerpo calloso. Muy importante, le damos en terapia visual y en ejercicios en rehabilitación, estamos siempre haciendo pasos contralaterales y esta interacción interhemisférica, porque es muy importante en lo que es la lateralidad y la visión en general, ¿no? Es lo que nos va a dar, porque nos va a dar o se asocia esta organización espacial o esta inversión de números, de letras, que les cueste tanto organizarse en el espacio, ¿no? Tanto pasar de la pizarra a lejos, o organizarse en la hoja, lo que es arriba, abajo, delante, atrás, los días de la semana. Todas estas dificultades espaciales van a estar relacionadas con esta fase, ¿no? Dificultades con la lateralidad, vamos a tener estas dificultades, como decía, en la organización del papel. Yo siempre explico, en una pizarra es muy fácil por la gravedad ver lo que es arriba y abajo, pero en un papel, que estamos en horizontal, en plano horizontal, muchos niños tienen muchísimas dificultades en saber qué es arriba, abajo,
todos los niños cuando intentan escribir los números que van de abajo a arriba, escribiendo el 1, por ejemplo, o el 7, suelen tener dificultades de esta organización espacial, ¿no? Por eso cometen inversiones muchas de las veces. Y suelen ser niños que se basan mucho más en la visión auditiva, ¿no? En la comprensión auditiva, más que en lo que es visual, porque lo visual muchísimas veces le está confundiendo. Tienen confusión, como decía antes, bueno, en las unidades y decenas, por supuesto, pero en las inversiones de números normales, y muchas dificultades entre el ayer, hoy y mañana, los días de la semana, los meses, la secuencia numérica, numérica y no numérica, perdón, la secuencia de colores, rojo, amarillo, azul. Tienen muchas dificultades en hacer una serie porque cambian el orden, les cuesta mucho lo que es ir para arriba o sumar, progresar a lo que es restar, por ejemplo, ¿no? Porque tiene dificultades con lo que va hacia un lado y lo que va hacia el otro. No me gusta decir derecha e izquierda, lo que va hacia un lado y lo que va hacia el otro. Tienen dificultades con percibirlo, ¿no? Entonces les cuesta mucho más lo que es el aprendizaje. Para terminar esta fase de desarrollo, a mí me gusta mucho esta diapositiva, ¿no? En la que podemos ver lo que es la fase esta homolateral, que sería la primera línea de cuadrícula, en la que tenemos asocio varias cosas, lo que es el desarrollo del niño y con las fases y con el desarrollo a nivel de madurativo de los ojos, ¿no? O sea, en esta fase homolateral tenemos primero la de la agudeza visual, la fase estática de lo que es el desarrollo de córnea y retina, pero a su vez la dinámica, como es el cristalino, la realización del enfoque y pupila. Pero en la fase de binocularidad tendríamos la alineación de los ejes visuales y en la parte más de percepción visual todo lo que es la discriminación de color y variaciones de luz. Todo esto, un bebé en la fase homolateral, que estamos hablando de los primeros 7-8 meses, estaríamos dando este desarrollo. En la duolateral o contralateralidad vamos a tener ya el enfoque de lejos cerca, la convergencia y la divergencia, ser capaz de converger y diverger, de coordinar los objetos y ver una forma y detalle, o sea, distinguir pues, lo que son el cuadrado, el triángulo, de ahí tan importante que a los niños desarrollen en esta etapa todo lo que son las formas y los juguetes que les damos, ¿no? Para coger la coordinación ojo-mano y poder establecerlo. Estamos en esta fase contralateral, que sería la del gateo. Y por último, la de la lateralidad, que nos va a dar equilibrio, o sea, poder pasar de lejos a cerca de una manera correcta, conseguir unas reservas de convergencia y divergencia con precisión, y a su vez vamos a tener esta hipermetropía, que esto no lo he comentado y también es interesante. Los niños nacen con, o sea, un niño en la primera etapa va a tener, normalmente nacen con hipermetropía y astigmatismo. A medida que se va desarrollando el ojo, vamos a quedar con una hipermetropía fisiológica que sería de 0,75, 0,50 de hipermetropía, que sería lo lógico y lo deseable además que tengamos en esta etapa de lateralidad, que sería a los 6-7 años, que es cuando el ojo se acaba de desarrollar normalmente. Y deseamos y queremos que tengan esta hipermetropía, que es totalmente fisiológico. Vamos a obtener la visión en 3D, que es importantísima para el cálculo del espacio y demás, y a nivel de percepción visual vamos a tener toda la coordinación de orientación espacial, memoria visual, cuantificar, codificar, relacionar unos objetos y unas formas con otras, ¿no? A su vez podéis ver a la derecha lo que es esto, la fase homolateral, la fase contralateral, como vamos haciendo en los diferentes, y el 3D y el predominio de la lateralidad, que nos va a dar un dominio de lo que es un lado y el otro del cuerpo, y a su vez pues de las letras, de los números, etc., ¿no? Bueno, después de esta fase de desarrollo vamos a hablar de las habilidades visuales, ¿no? Entonces, estas son las, os hago aquí esta rueda, estas son las habilidades visuales que están regidas y relacionadas todas con el cerebro, es decir, el cerebro va a ser quien coordine todas estas habilidades visuales, y que si una de ellas no funciona lo correctamente, vamos a tener dificultades en algún área, sobre todo del aprendizaje, pero en algún área. Todas las personas que no tengan una buena fijación, una agudeza visual o demás,
o alguna de las habilidades esté coja, pues hay algo que no funcionará bien y tengamos dificultades o no tengamos un buen rendimiento, no tengamos una buena visión eficaz, ¿no? Una buena visión. La primera de todas es la fijación, es la primera que se desarrolla desde muy bebé y la visión es ser capaz de mantener, mantener la atención y la fijación en un objeto, en una letra, en lo que sea, ciertos segundos, ¿no? Ser capaz de mantener la fijación en un objeto, ¿no? Esto está íntimamente ligado con la atención. Cuando no se tiene una buena fijación, tenemos que ver qué pasa, porque muchísimas veces está relacionada con una baja agudeza visual y por lo tanto con un defecto refractivo, es decir, con una miopía, un astigmatismo, algo pasa que no pueda fijarse en un objeto, ¿no? Puede estar relacionado. Y los movimientos, si no tenemos una buena fijación, van a ser poco controlados. Tenemos dificultades en múltiples cosas. Esta es la más simple y la primera de todas. Casi todo, o sea, hay poca gente, pocos niños que no tengan buena fijación, pero si no la tienen, tenemos que darnos cuenta por qué es. La agudeza visual es la que casi todos más conocemos porque es la que la relacionamos con ves bien, y si ves bien es ser capaz de discriminar el mínimo detalle, o sea, las típicas letras que nos ponen, el típico octotipo de letras que nos determinan cuando sacamos el carnet de conducir o en el pediatra, etcétera, de cuál es la letra más pequeña que puedes llegar a ver, ¿no? Se relacionan, los síntomas que se relacionan cuando no tenemos una buena agudeza visual es visión borrosa de lejos o de cerca. Muy importante, sobre todo en niños, que no se suele hacer habitualmente, así en una revisión o un screening periódico normal, ver la agudeza visual de lejos y de cerca. Los niños suelen tener buena visión, suelen tener muchísimo poder de enfoque y muchas veces solamente se les pasa la agudeza visual de lejos. Hay que comprobar que tengan buena agudeza visual de cerca, porque ahí pueden estar enmascaradas ciertas hipermetropías altas, muy altas, que nos hacen que no puedan ver de cerca y nunca se asocia con que un niño bueno, nunca no, pocas veces asociamos que un niño ve mal de cerca, ¿no? Porque como ellos tienen mucha capacidad de enfoque, su cristalino es divino de la muerte y con mucha capacidad, no lo asociamos, pero muchas veces tenemos hipermetropías muy altas que están enmascaradas, con lo cual es muy importante verlos. Se frotan frecuentemente los ojos porque no ven bien, no consiguen enfocar bien y suelen ser personas que se frotan mucho los ojos. Y en algunos casos desvían alguno de los ojos. ¿Por qué lo desvían? A veces es muy frecuente que tengan ojo vago, que es ambliopía, comúnmente dicho, y ojo vago, y tienen una buena agudeza visual en uno de los ojos, con lo cual aparentemente ven muy bien, pero en el otro ojo no. Y entonces esto puede dar lugar a que se desvíe un ojo en ocasiones y de esa manera detectamos. Pero por eso es importante hacer una revisión lo más pronto posible. Normalmente aconsejamos a partir de los 2 años, que se puede hacer por lo menos unas pruebas básicas para ver que esto no suceda, que no tengamos una alta hipermetropía o no tengamos un ojo gandul, etcétera, que tengamos una buena agudeza visual en ambos ojos, es importante. Los movimientos oculares es una de las revisiones que hablaremos más adelante y os mostraré cómo hacerlo porque tiene muchísima influencia con el aprendizaje, ¿vale? Con la lectura, más bien que con varias cosas, pero sobre todo con la lectura. Aquí quiero mostraros este texto que es cómo haría, y abajo el texto que leería un niño que tiene dificultades de aprendizaje tiene dificultades con los movimientos oculares. ¿Qué es lo que sucede? Como estáis viendo, en la primera frase ya, en la primera línea, podemos ver que se salta letras, que se salta palabras completas, que se salta de línea, que le faltan algunas palabras, le faltan una letra, pero algunas son letras completas, artículos, se salta de línea. Y esto es son casos reales, O sea, esto es lo que un niño, prestándole este texto de arriba, nos lee este texto de abajo. Como comprenderéis, la comprensión es imposible, ¿vale? Esto es lo que sucede cuando tenemos dificultades con los movimientos oculares.
se cambian de línea, cambian letras, se saltan, necesitan utilizar el dedo para reseguir con el dedo lo que están leyendo. Muy importante también relacionarlos con la copia de la pizarra o no pizarra, pero con la copia de un texto. Tienen muchísimas dificultades con la copia porque no saben por dónde van, se están perdiendo constantemente y se saltan líneas o se saltan letras, palabras. Por supuesto, con esta velocidad, la velocidad suele ser mala de lectora y la comprensión está sumamente ligado porque se están saltando, es imposible comprender con estos saltos. Es muy habitual este tipo de dificultades en lo que es el aprendizaje. El siguiente apartado de habilidad visual que tenemos que explorar es el enfoque, ¿vale? Tenemos que explorar la acomodación. En la acomodación vamos a hacer dos distinciones. Una es el enfoque de cerca, es decir, que yo pueda mantener el texto nítido durante un largo periodo de tiempo, es decir, empezar a ver bien y que ese enfoque se mantenga, ¿vale? Y el siguiente es hacer cambios de enfoque lejos-cerca y que sean rápidos. Es decir, que yo pueda hacer un enfoque lejos-cerca y que inmediatamente lo vea, que no tenga que estar, que no se vea borroso cuando haga el paso, por ejemplo, de cerca estoy viendo bien y cuando levanto la cabeza para ver de lejos estoy viendo muy borroso, ¿vale? Síntomas que se suceden cuando alguien tiene dificultades de enfoque, ¿vale? Se acerca mucho al papel, suelen empezar, para mí, una de las más importantes es que que yo lo relaciono mucho y se suele ver, empiezan a leer bien y se van cansando cuando van leyendo. O sea, empiezan porque al principio pueden poner nítido la imagen en cerca, pero después se les va emborronando porque no pueden mantener este enfoque. Entonces empiezan leyendo bien y se van como si se le fueran agotando las pilas, van empezando a leer peor, a leer más despacio, a tener dificultades. Suelen estar relacionados con los problemas de comprensión lectora, porque realizan un esfuerzo tan grande que se suelen ir cansando y acaban perdiendo la atención en lo que están leyendo. Dificultades en copiar de la pizarra porque tienen que hacer el enfoque lejos-cerca, que no lo hacen de una manera rápida y dinámica, con lo cual les cuesta mucho realizarlo. Es un verdadero esfuerzo. Se fatigan, se cansan, les duele la cabeza, les suele acabar un dolor de cabeza muy peculiar, ¿no? De cansancio, de fatiga, siempre relacionado con al final del día, al final de las tareas escolares, ¿no? Al final de esa lectura, al final de la semana, ¿vale? Cuando yo pregunto, cuando duele la cabeza, es el gran desconocido, hay múltiples factores por los que puede doler la cabeza, pero este cansancio al final del día, al final de la semana, suele estar muy relacionado con esta velocidad que se va cansando y agotando. Se frotan mucho los ojos porque realmente sienten un cansancio muy grande, ¿vale? El siguiente apartado, que es mi apasionada visión binocular, es la coordinación de ambos ojos, que ambos ojos trabajen juntos, ¿vale? Es muy importante. Aquí no os puedo, esta diapositiva la he pasado, pero con el cambio de formato no lo he podido poner todo lo bien que yo quisiera, pero sí que en esta diapositiva lo que sucede cuando no tenemos buena visión binocular es que las letras se mueven un poquito, es decir, estamos constantemente se superponen las letras o se separan demasiado. La coordinación de los dos ojos no es buena, no existe una buena convergencia, los dos ojos no trabajan juntos, con lo cual sucede una superposición de las imágenes o una separación excesiva de las imágenes. Muy relacionado con que los artículos se transpongan un la con al o se con es, porque se superponen y se pueden cambiar, o que se salten directamente un monosílabo, ¿no? Que es muy frecuente. Suelen evitar los trabajos prolongados de cerca
porque les cuesta muchísimo las dificultades. Mira, aquí voy a hacer una pequeña parada para que veamos entre todos lo que es la visión binocular y la importancia que es de tener que los dos ojos estén trabajando juntos, ¿no? Voy a ir de nuevo aquí a la visión, a la coordinación binocular. Si tenéis un folio, si todos tenéis un folio, a lo mejor algunos de vosotros habéis hecho alguna charla, pero a mí me gusta esta cosa tan simple. Vamos a intentar hacer un tubito con un folio. Si lo podéis hacer, para ver si aquí entre todos vamos a ver si tenemos todos buena visión binocular. A veces es difícil los ojos nos pueden engañar a veces un poquito, pero si podéis hacer esto, hacer un tubito con la visión binocular. A ver, voy a dejar de compartir un momentito y así vamos haciéndolo más ameno y os puedo ver también un poco. Vamos a hacer este tubito, vamos a ponerlo en un ojo, pero a su vez vamos a poner la mano en otro, y además vamos a ver que es diferente cuando ponemos una mano y cuando ponemos otro, que también es diferente con respecto a la lateralidad. Pero vamos a ponerlos en un ojo y vamos a poner la mano en el otro. Y quiero que con los dos ojos abiertos, quiero me digáis qué es lo que pasa. Con los dos ojos abiertos vais a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que veis? Quien no tenga buena visión binocular, como algunas personas que conozco aquí mismo, difícilmente lo van a poner. Cristina, hablo por ti, pero si tenemos buena visión binocular, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estáis comprobando qué es lo que veis? ¿Veis una mano sí, con un agujero quizás? un agujero, sí. Muy bien. Todos lo que veáis, esa mano, la mano tiene que estar pegada al papel, ¿eh? O sea, pegada. Y quien tiene buena visión binocular, o en principio buena coordinación, va a ver que ve una mano con un agujero en medio. ¿Sí? Más o menos lo podéis observar. Quien no lo vea bien puede cambiar de mano, porque también depende un poco del ojo dominante y de la mano dominante. ¿Vale? Pero en general lo que se va a ver, quien tiene una buena correspondencia, va a ver una mano con un agujero en medio. ¿Lo podéis ver alguno de vosotros? Alguno, ¿no? Ya me ha comentado alguno que sí, otros me van diciendo sí con la cabeza, otros no. Pero es muy sorprendente. Mira, otra de las pruebas que yo hago, aunque más adelante también diré otras, pero vamos a hacerlo con un boli, si queréis con un lápiz. Ideal si se hace de pie, pero entiendo que estamos aquí y es más difícil. Con los dos ojos abiertos, puesto el lápiz y sin hacer trampa, vamos a intentar tocar, perdonar, con los dos ojos abiertos no, con un ojo cerrado, si podéis tener aquí, pero si no, guiñando un ojo, vamos a intentar tocar la punta del lápiz, con un ojo cerrado. Si os dais cuenta, veis lo que pasa cuando tenemos los dos ojos, somos muy precisos tocando el lápiz, pero si tenemos un ojo, no acertamos. Si lo hacéis muy despacio, sí que llegáis, pero si con un ojo tapado tocáis, veréis que no acertamos. Porque aquí tenemos la percepción de la profundidad. ¿Os pasa? Sí, ¿no? Varios de vosotros me estáis diciendo sí. Lo digo porque a mí me gusta el del papel, el del tubito de papel, ver que de repente vemos una mano con un agujero en medio, sorprende, y esto quiere decir que nuestros dos ojos están bien coordinados, etcétera. No quiere decir que no lo estén quien no lo vea, porque hay diferentes maneras de valorar la visión binocular, ¿no? Pero una de ellas también es esta, ver esta persona que no coordinamos bien, porque cuando tenemos nuestros dos ojos vamos a coordinar perfectamente, vamos a verlo perfectamente. Cuando vamos a tocar perfectamente la punta del lápiz, pero si tenemos un ojo solo nos va a costar. Isabel. Sí. Molt bé, Vera, jo anava a dir el mateix. Es que tenemos a Enric, que ha levantado la mano, creo que quiere hacer una intervención. Anda, Enric.
No, res, volia afegir el que comentava abans. Jo soc fisiopediàtric y no té res a veure amb això, pero que me parecía muy interesante lo que decías antes de esta parte de desarrollo, de cuando son pequeñitos, pues cómo miran, que al principio es como todo más borroso, como el reptar, el sentarse, pues amplía un poquito el campo visual, como al reptar, pues con los distintos caminos, que es empezar a moverse sin utilizar el equilibrio, o no tan equilibrio, luego a cuatro patas, que es organización corporal, equilibrio, más la visión en sitios más pequeñitos, y luego pues el pasar a la bipedestación, equilibrio y caminar. Y que me parecía súper interesante, que es algo que explico mucho a las familias y que a veces és com, bueno, pues si no gateja no passa res, bueno, pues és important. I hi ha la part motriu evident de l'estabilitat, de coordinació sobre 4 punts, però també la part visual de primer anar reconeixent l'espai per sota, anar organitzant-nos pues, sota les cadires, de fer caminets. Y nada, que me parecía súper interesante y quería decirlo, porque tal y como lo has contado es como lo suelo contar yo, y me has dado como algún tip también para poder añadir, y pienso que, bueno, eso, que me ha parecido muy interesante y lo quería decir. Sé que no tiene nada que ver con esto, pero he pensado, pues mira, lo digo ahora, que me cuesta mucho hablar y ya que lo tengo en mente lo suelto. Era eso Pues simplemente. te lo agradezco un montón porque yo trabajo mucho con niños pequeños, o sea que no todos los optometristas trabajan con niños de 2, 3, 4 añitos. En esa edad es una edad en la que si las fases homolateral, contralateral y tal no se han establecido, no van a tener una buena organización espacial. A ver, puede que sí, ¿eh? Todos tenemos niños que yo qué sé, que no han gateado o que tienen un ojo vago y yo qué sé, y que hacen todo perfectamente. Y que son muy potentes, sí, sí. Claro, pero es una fase muy importante y yo siempre pregunto, o sea, siempre hago un cuestionario de desarrollo motor, si ha finalizado el parto, me refiero, yo hago todas las preguntas de las fases de desarrollo y pregunto, bueno, el parto a término, cómo ha sido, etcétera, si ha habido algún problema y hago a qué edad gatean, si ha reptado, si ha gateado, a qué hora ha comenzado a caminar, porque además le doy mucha importancia porque es posible que haya comenzado a caminar muy pronto, que todo el mundo se pone como muy contento porque es muy listo, porque ha comenzado a caminar a los 12 meses o a los 10 meses y para mí no es tan interesante porque se ha saltado la fase de gateo, que en la fase de gateo con el coordinar así, que siempre comento que uno va echando las manitas en los pies, por supuesto, pero la cabeza la levanta, está mirando al frente y está haciendo el ejercicio de la visión binocular, está entrenando su visión binocular, un ojo y el otro. Y con esto se entrena justo esto que estaba hablando de la convergencia. Estamos creando la coordinación espacio y tiene que ser antes de que el niño se ponga en pie, que va a influir mucho su sistema vestibular, el oído, el equilibrio, y necesitamos hacer esta fase de desarrollo. Y yo cuando he trabajado con pediatras, bueno, siempre lo he interrelacionado. Me alegro mucho tu intervención por lo que un niño que no desarrolle esto es posible que tenga dificultades de aprendizaje. Es posible que no. I motrices también. Yo creo que es como visión y moviment que van molt de la mà. Que esto lo dice Maite Mañosa, que es psicóloga de la ONCE, que trabaja con nosotros también, Sí, y sí. habla mucho sobre eso, sobre coordinació, visión y motricidad que van de la mà. Y es verdad que yo creo que toda la vida, pero cuando son pequeñitos, hostia, es súper importante el seguir un poquito las fases del desarrollo por muchos motivos, y uno de ellos es, bueno, pues eso, la convergencia que hay entre visión y motricidad, cómo van de la mano y cómo se van acompañando, sobre todo al inicio de la vida. Nada, simplemente eso, que gracias. Y además esto está muy relacionado con la inversión de números. Totalmente. O sea, cuando un niño no ha tenido un buen desarrollo, es muy posible que entonces luego no desarrolle bien la lateralidad, pero antes de esto, con los 4 o 5 años, son pues los que les cuesta mucho el arriba y abajo, el de un lado, el otro, etcétera. La gravedad, escribir un 1, etcétera. Así que me alegro, ¿no?, de que hayamos. Y con esto de la visión binocular, para mí es, bueno, el sumum, ¿no? Soy una enamorada de la visión binocular porque es que es la que nos da el 3D. Y el que vamos a lo que es importante tener una buena coordinación con ambos ojos porque vamos a tener una visión eficaz, tranquila, vamos a leer mejor, vamos a hacer mejor deporte, vamos a escribir mejor, más que mejor, vamos a hacerlo con mayor eficacia, ¿vale? Y por eso quería hacer un poquito parón. Y volviendo a la pantalla,
a ver, que me he perdido aquí. De la coordinación binocular, volvemos. Bien. Vamos a encontrar, cuando tenemos dificultades con la visión binocular, pues vamos a ver que es posible que gire un ojo, que se tape un ojo al leer o al escribir. Aquí cuando, bueno, lo estáis viendo aquí, ¿no? Que lo tengo puesto, pero muy importante también las posiciones de cabeza, ¿no? Por eso la importancia que antes hemos dicho con el gateo, que vas echando los bracitos, pero tienes la visión hacia el frente. Y muy importante, las posiciones de cabezas que normalmente, voy a exagerar, ¿no? Giran la cabeza y miran así, dando la posición de un ojo. O cuando van a escribir o leer, siempre están dando la visión o la dirección con uno de los ojos, ¿vale? Son personas que ya viendo la tele, escribiendo, viendo la pizarra, hablando con alguien incluso, suelen lateralizar, girar la cabeza o dar la visión a un solo ojo, porque cuando están, digamos, mirando de frente, hay un conflicto de visión, es posible que vean doble o que haya confusión entre las imágenes, entonces por eso suelen girar, ¿no? O directamente ver doble, o tener diferentes visiones dobles, ¿no? Y suelen tener dificultades con la percepción de la profundidad, con la visión en 3D, con lo cual suelen tener dificultades con los deportes, o sea, conseguir una pelota, una canica, un dado, cualquier cosa, suelen tener dificultades en este aspecto. Es muy importante con el aprendizaje. La siguiente área que vamos a explorar va a ser el color. El color nos va a dar una idea de si existe alguna afectación en retina importante, ¿vale? Y bueno, en la otra, pues que distingan los colores o no. No podemos hacer nada si no ven los colores, pero sí en lo que son las primeras etapas del aprendizaje sí que se utiliza mucho el color para aprender cosas, ¿no? Pues rodea los 5 de color rojo o coloca las unidades, las colocamos de un color y las decenas de otro. Entonces, muy importante que quede claro en estos niños que son daltónicos y tienen problemas con las alteraciones de color, pues que se sepa para tenerlo en cuenta, pero no pasa nada también. La visión en 3D súper relacionada con el deporte y con toda la coordinación ojo-mano, ¿no? Ver en 3 dimensiones, pues bueno, es muy importante. Es la realización, o sea, para conducir, para montar en bicicleta, para todos los deportes es imprescindible, y para lo que es la escritura, una buena coordinación con eficacia, necesitamos tener un buen 3D si queremos tener precisión, ¿no? Bueno, y hoy en día con todo el tema de las pantallas, etcétera, pues más a más, necesitamos tener un buen 3D y percepción del estéreo. Y por último vamos a hablar con la siguiente habilidad visual importantísima, la percepción, que era lo que hablaba yo de cómo procesan la información visual. O sea, nosotros podemos ver una N y nuestro cerebro la procesa y después dice que es una Z o señala una Z o escribe un 3 del revés, etcétera. ¿Vale? Aquí es muy importante, intervienen muchísimas otras habilidades cómo procesa la información el cerebro, pues tenemos qué memoria visual tiene este niño, si es capaz de confundir letras habitualmente, o que de la B, la D, la P, la Q, la N, la U, todas estas inversiones de grafías numéricas o no numéricas, dificultades con la comprensión lectora, con reconocer, por ejemplo, yo pongo este ejemplo para nosotros, para los adultos, ¿no? Ver un pentágono y ver un hexágono y que tú ya veas la diferencia, que no tengas que estar contando los lados para decir, sí, es diferente. Estas letras, por ejemplo, que a mí habitualmente lo veo, la F, por ejemplo, la F ligada, la F mayúscula, la F minúscula, todas son la F, pero cuando un niño tiene tantas dificultades, dependiendo del tipo de la tipología de letra o con la A, ¿no? Que tengamos tantas dificultades en diferenciar que es una F o que es porque se la hayamos puesto con diferente tipología,
quiere decir que tiene dificultades con la constancia de la forma, que realmente no ve la diferencia, no la ve de una manera rápida. Entonces estamos perdiendo mucho tiempo en distinguir solamente esto, ¿vale? Con lo cual, cómo va a procesar esa información de una manera rápida, cómo va a hacer una comprensión, cómo va a interpretar. Necesitamos hacer una discriminación rápida de estas formas para poder ser eficaz y avanzar, ¿no? Vamos a hablar de las pruebas visuales que pasamos. Hemos hablado de las habilidades visuales que necesitamos para tener un buen aprendizaje, para tener una buena lectura, y vamos a ver las pruebas que pasamos. Principalmente hacemos dos tipos de evaluaciones: ver cómo es la eficacia visual y ver cómo es la percepción visual, ¿vale? Entonces, en las pruebas de eficacia vamos a basarnos en la medida de la agudeza visual, que pues, es discriminar cuál es la letra más chiquitita que puedo ver en un octotipo, ver el movimiento de ojos, el enfoque y la convergencia y visión en 3D, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de ello. Venga, la agudeza visual es, bueno, como he dicho, la prueba en la que puedo distinguir una letra lo más pequeñita posible, y en niños es muy importante hacerlo de lejos y de cerca, súper importante en lo que es en el aprendizaje. Los movimientos oculares, súper importantes hacerlos, hay que valorar los movimientos en horizontal, en vertical y los seguimientos. Mirad, esta prueba, voy a dejar ahora también de compartir pantalla para que me veáis un poquito. Hacemos varias pruebas. Vamos a hacer cómo es capaz un niño de seguir un objeto en movimiento sin hacer saltos, ¿vale? Los niños, cuando haces esto, que siguen un objeto, es muy posible, pueden hacer saltos. Podemos Perdón, ¿lo repito? Mira, es como es capaz de seguir un objeto en movimiento, que podemos hacerlo con una bolita, ¿vale? Hacia un lado y hacia el otro. Y ahora lo voy a hacer con esto. Lo que suelen hacer es que van haciendo, bueno, exageradamente, pero van haciendo saltos. O tienen que mirar aquí y se quedan hasta aquí. No hacen el movimiento completo. El siguiente movimiento que vamos a valorar es sacádicos. Ser capaz de ir a la bolita rojo y azul cuando nosotros digamos rojo, azul, ¿vale? Y que sean capaces de mirar los ojos hacia un lado y a otro. Incluso vamos moviéndole, veis aquí ahora mi convergencia, ver allí, aquí, y que sean capaces de mirarlo en diferentes posiciones, ¿vale? Y luego hay una prueba que he traído porque está muy relacionada con la lectura y que a mí me encanta, y esto es una prueba de números, que veis aquí que unos números que los van a leer. Entonces, es una prueba con lo que yo hago cuál va a ser su rendimiento lector o si va a tener una lectura eficaz, porque le vamos a hacer números en el idioma que sean, porque hoy en día trabajamos muchísimo con extranjeros. Le vamos a hacer leer los números en vertical, ¿veis? Que son los números de una sola cifra, que los niños, bueno, se pasa a partir de los 6 años, por supuesto. Normalmente, habitualmente lo pasamos mucho en niños de 8, de 9, que tienen dificultades en la lectura. Esta es una prueba en la que no interviene el lenguaje, en el que vamos a ver, normalmente, ya me voy a ir adelantando, pero la visión vertical, lo que es el movimiento vertical, que es un movimiento más primitivo, más inicial en el desarrollo, lo van a hacer correctísimamente. En esta hay dos pruebas de vertical, pero hay una prueba que es el horizontal, que es esta. Os la voy a mostrar así, creo que lo veis perfectamente, en el que vamos a pasar una prueba de números en horizontal, como veis, con diferente espaciado. Entonces, esto tiene un tiempo en el que tienen que realizarlo, o sea, yo tomo el tiempo en que acaban, pero aquí vamos a ver que se saltan números, que omiten, que cambian de línea, que se pierden, que son incapaces de terminar la prueba porque se han perdido. A mí, ¿esto que me va a dar? ¿Cuál es el movimiento de los ojos? ¿Cómo es capaz de hacer un rastreo en horizontal, un rastreo visual en horizontal, que dejo al margen el lenguaje, que no tiene nada que ver con el lenguaje, pero evidentemente me va a dar una valoración si ese niño puede leer o no puede leer, porque tengo que hacer un barrido visual con la lectura, que si no puedo hacerlo con números de una sola cifra que están totalmente automatizados, ¿cómo voy a pretender que haga una lectura en la que interviene el lenguaje?
¿sabes? Que tengo que saber además leer, ¿no? O sea, que tengo que unir unas palabras, unir unos fonemas, etc. Entonces, para mí, a nivel visual, esta es una prueba que me da muchísimas herramientas porque, como digo, voy a valorar exactamente si es capaz de leer, hacer el barrido lector. Entonces, si es incapaz de hacer este barrido lector, difícilmente voy a poder leer. Y esta es una prueba que pasamos muy, bueno, la paso siempre a todos mis niños, desde luego. Es muy curioso, porque se pasa a adultos, ¿vale? Y hay adultos que esta prueba no la pueden pasar porque tienen dificultades visuales o similar, ¿vale? Voy a aprovechar a que he dejado de compartir pantalla, a ver si os lo puedo mostrar ahora. La visión binocular, ¿no? Otra vez, otra de las pruebas estas que os decía que a mí me encantan. Vamos a ver, espera un momentito. Mientras lo decía, mira, aquí lo tengo, ¿verdad? Que es que necesito dos pantallas y os lo voy a enseñar. Mira, otra de las pruebas que yo paso, espero que lo podáis ver bien, es esta. Esta prueba yo voy pasando las diferentes agudezas visuales aquí. Esta prueba que ahora mismo os enseño es de cerca. Yo coloco las gafas rojo-verde y yo le voy a decir cuántas letras ves en la primera línea, por ejemplo. Y entonces me tiene que ver 5, evidentemente. Creo que lo podéis ver, ¿verdad? Delante. Sí, se ve bien, Isabel. ¿Se ve bien? Mira, Sí. aquí lo pongo más grande. Yo le pregunto al niño, lo hacemos de lejos y de cerca, pero en esta exactamente es de cerca. Entonces le pregunto al niño cuántas letras ve. Porque si ve 3 letras, quiere decir que uno de los ojos, se pone una gafa rojo-verde, por supuesto, y si ve 3 letras, quiere decir que una de los ojos ha dejado de funcionar, de actuar, ¿vale? Otras de las pruebas que pasamos es esta, en la que uno de los ojos va a ver la cruz y otro de los ojos va a ver los círculos. Y podemos ver cómo en ocasiones uno de los ojos, la cruz está en su sitio y en otra de las ocasiones la cruz está ahí y los círculos está aquí. Es decir, que difícilmente vamos a poder, bueno, os quería mostrar así 2 o 3 cosillas para que vierais en qué se basa la visión binocular, porque un ojo ve una cosa, otro ojo ve otra, pero tienen que estar juntos, la cruz tiene que estar en el medio, si no, mi convergencia está constantemente fluctuando y es imposible que pueda tener una lectura eficaz. Digo lectura por decir algo, deporte y cualquier otra cosa, ¿no? Que queramos evaluar, que queramos, por ejemplo, muchísimas veces lo comento por ejemplo, con el Excel, ¿no? Hay personas adultos que me vienen diciendo, mira, empiezo a trabajar y estoy bien, pero después las casillas del Excel me bailan. El me bailan es, tengo unas pequeñas dificultades con la convergencia que hace que constantemente me esté cambiando de casilla. En este caso es en los laterales, ¿vale? Perdona, esta es la visión binocular, que aquí también estaríamos haciendo la prueba de la mano con el agujerito. Y en las pruebas visuales que pasamos realmente, con esto estaríamos evaluando, con todas estas pruebas que os he comentado, que hay montones de visión en 3D, estaríamos evaluando Perdonad, voy a volver a dejar de compartir, pero como lo tengo aquí, mirad, las pruebas con una gafa rojo-verde también haríamos, lo voy a poner más grande para que se vea, para ver la visión en 3D haríamos este tipo de pruebas, ¿vale? O sea, del número 1 tendría que ver cuál es la figurita que viene hacia ti. O sea, en este caso el triángulo lo vería acercado. Es la típica película de Avatar, ¿no? Que ves las cosas adelantadas, ¿vale? Nosotros lo mismo ponemos al paciente con una gafa rojo-verde y tiene que ver en 3D. Si no ve en 3D, pues tenemos dificultades en algún punto de convergencia, de divergencia o demás. ¿Vale? Venga. Después de evaluar lo que es para nosotros lo que es la optometría más funcional de convergencia, divergencia, enfoque, tenemos que ver cuál es la percepción visual, es decir, cómo procesa esta información visual, ¿no? Que llega. ¿Por qué no la proceso bien y veo un 3 y después digo que es un 5 o pongo el 3 del revés? Y para todo esto lo que vamos a hacer es una evaluación de lo que es el desarrollo motor del niño,
ver cómo ha gateado, etcétera, el desarrollo de la lateralidad, de la percepción y de la integración visuomotora. Os voy a hacer algún ejemplo. Vamos a ver, como decía, si tenemos un patrón homolateral, contralateral y si tiene bien el equilibrio, ¿vale? Que también hacemos cosas con los ojos cerrados y con los ojos abiertos. Vamos a ver cuál es el predominio de la lateralidad, que para esto también os quería demostrar y lo podemos hacer es con un agujerito. Creo que lo veis bien, con el tipo, puede ser cualquier cosa, un agujerito en una hoja. Le vamos a pedir que mire por el agujerito, que con esto vamos a ver a nivel motor cuál es el ojo al que dirige, si es el derecho o es el izquierdo, pero también tenemos que distinguir entre lo que es el ojo dominante motor y el ojo sensorial. Es decir, voy a hacer esta prueba que vea por el agujerito, con el que me voy a ver cuál es el ojo dominante, y voy a ver cuál es su ojo dominante sensorial, que sería con el que realmente domina, que puede ser que sea con el ojo que mejor ve, porque ve mejor de agudeza visual, que suele corresponder, o el que más dominancia tiene. Y para ello pondría con los dos brazos estirados y le diría que mire por el agujerito y ver con qué ojo es el que me está predominando, que en mi caso es el derecho. ¿Vale? Que esta es otra de las pruebas que podríamos pasar de una manera rápida para ver si la correspondencia ojo-mano es correcta, ¿vale? El tema de lateralidad cruzada, que es otro tema y que a veces hay que darle importancia, pero a veces no tanta, de la que se le da, pero bueno, que podemos evaluarlo de esta manera. Hay que ver si tenemos dificultades con las letras y con las inversiones. Para ello, sobre todo, pasamos diversas pruebas, el reversal, que seguramente muchos de vosotros creo que lo podéis conocer, y para mí y para los optometristas la prueba que pasamos es el TVPS, que es el test de percepción visual, en el que vamos a hacer distinción, pasamos las pruebas de discriminación visual, de constancia de forma, de cierre visual, de relación visoespacial, memoria visual, memoria secuencial, y todas estas pruebas no son alfanuméricas, o sea, todas son con formas raras, en el que vamos a mostrar una forma aquí y 5 aquí abajo y tiene que distinguir. Bueno, son parecidas a algunos de los test vuestros, también pueden ser parecidas, pero para nosotros nos da una edad de desarrollo y una capacidad si lo podéis distinguir o no, y que si no podéis, esa capacidad que os decía de ver un pentágono y un hexágono, ¿no? Si de una manera rápida eres capaz de verlo, para decirlo en adulto, pero si un niño es incapaz de distinguir un triángulo con otra figura, pues claro, vamos a tener muchas dificultades en el aprendizaje de lo que son las letras, ¿vale? Y los números. Hacemos la integración visuomotora para ver cómo es la coordinación ojo-mano, pasamos diversas pruebas, pero aquí dejo estas figuras en las que vamos a ver también, nos va a determinar una edad de desarrollo, dependiendo si es capaz de realizar unas u otras, y saber si cruza línea media, que para nosotros esta figura universal, la de los cruces, es muy importante, porque tal como hablaba antes con Enrique, creo que era, es muy importante la coordinación ojo-mano, la coordinación del cruce y el desarrollo motor con esta figura, con el cruce. ¿Vale? Si no tenemos una lateralidad establecida y una buena coordinación, no harán este cruce, y eso a su vez está relacionado con ese patrón homolateral, contralateral, gateo, ¿vale? Y a su vez pues con hacer una L, con hacer un 8 en el que tengo que cruzar. Son niños en los que tienen dificultades con la escritura con todos los cruces, ¿vale? Con todos los cruces de letras o números, ¿vale? Y es muy interesante. Haremos la integración visuoauditiva. Yo personalmente hago otro tipo de test, pero este es el HABIT, y es ver correspondencia si podemos escuchar los tonos con respecto a lo que estamos viendo y ser capaz de hacer una interpretación visuoauditiva, que también es muy interesante. Para cuando no funciona o no es eficaz alguna de estas pruebas, realizamos terapia visual. Es un entrenamiento de los ojos
en el que se realizan ejercicios, que normalmente es una vez a la semana o cada 15 días, en el que se va a desarrollar y coordinar todas estas habilidades visuales, ya sean de enfoque, convergencia, divergencia, visión en 3D, ¿vale? Y lo más importante de estos ejercicios, que son individualizados y personalizados, es que acaben integrando y automatizando estos procesos. O sea, la terapia visual necesitamos tener una conciencia de cómo va haciendo este movimiento de los ojos. O sea, no es solamente cómo mueve los ojos y cómo puedo converger, por ejemplo, o enfocar, sino ser capaz de crear una conciencia de cómo está haciendo ese ejercicio, cómo podemos coordinarlo con otras habilidades visuales, y para ello necesitamos tener un cerebro bien coordinado, es decir, necesitamos crear nuevas conexiones, ¿vale? Para realizar una automatización de estos procesos y que se mantengan en el tiempo, ¿vale? Una vez que tú entrenas, haces una buena conciencia de ello y lo acabas integrando, una vez que está integrando, lo mantienes para siempre. Y como en un niño pues no tiene buena coordinación, a lo mejor binocular, ¿no? Que es una insuficiencia de convergencia, que es lo más común, que no puede converger. Al final, si tú educas y enseñas a hacerlo, una vez que lo has enseñado y ha tomado el niño buena conciencia y ha creado esas nuevas conexiones, lo tendrá y lo mantendrá en el tiempo. No tiene que necesitar de estar entrenando eso constantemente. Le hemos enseñado a crear esa habilidad a él. Se crean nuevas conexiones, una nueva manera de utilizar lo que es la visión y los ojos. Para ello necesitamos diversos materiales, filtros, prismas, gafas rojo-verde, gafas polarizadas, que se obtienen en consulta, y últimamente hacemos mucho uso incluso de las nuevas tecnologías, plataformas que utilizamos para todo el entrenamiento, como estas cosas que habéis visto que os he enseñado de mi iPad, ¿no? Pues que podemos utilizarlas para entrenar también a distancia. En gabinete se trabaja una vez a la semana o cada 15 días para poder enseñar al paciente. Que sepáis que cada vez más se trabaja con adultos, porque no solamente son los niños, y niños con discapacidad cognitiva, etcétera, porque trabajamos muchos también con este tipo de niños que nunca se ha preocupado a veces de evaluar una visión en un niño con una discapacidad. Se pueden evaluar todas estas pruebas independientemente de la edad que tenga, y se les puede enseñar también a hacer ciertos trabajos simples y que les va a ayudar a tener una buena visión o a ver de otra manera. Y bueno, yo que trabajo también, como decía, con varias ONGs y que he trabajado a veces trabajo una vez al año y hago un trabajo muy específico con discapacitados, pues es increíble cuando a veces poniéndoles unas gafas o un simple prisma o haciendo pequeñísimos ejercicios, ayudas a que puedan deambular por la calle de una manera mucho más precisa, que no tengan que ir siempre de la mano porque se tropiezan con ese bordillo o porque suben y bajan mal escaleras. A veces es un problema de visión burdo que podemos ayudarles con cosas muy simples, ¿vale? Que creo que es interesante también, ¿no? O que tenemos problemas con unos niños que tienen muchas otras cosas, y que la visión también es otra parte, y que con algo de verdad muy simple, a veces poniendo unas gafas nada más, le estamos ayudando una calidad de vida muy diferente. Isabel, solo que sepas la hora que es, que son y 48. Vale, pues pillo rápido. Muchas gracias, Cristina. Utilizamos diversos materiales en consulta y el trabajo ha de ser multidisciplinar. Voy a coger un poco rápido para evaluar. Estas son las pruebas en las que yo comento que es interesante, que incluso cualquiera de vosotros podría hacer un prediagnóstico para ver si necesitamos enviar o remitir a un optometrista. Una es la biofijación, los movimientos oculares de seguimiento que los he comentado antes, los movimientos sacádicos, cómo puedo pasar de un punto a otro con precisión, y el punto próximo de convergencia. Mirad, vuelvo a repetir, la fijación sería este primero, ver si es capaz de mantener la fijación en un punto. Seguimientos, pasar de un punto a otro, y la convergencia, esperad que paso un momentito, dejo de compartir,
O sea, fijación sería mirar un punto durante unos segundos y que sea capaz de hacerlo. Vais a daros cuenta que el niño que no puede, no lo puede realizar. Seguir un objeto en movimiento, pasar de un punto a otro con precisión, como lo he dicho antes, y el punto próximo de convergencia es súper interesante. Es decirle que mire una cosita, da igual, yo en este caso voy a mirar el sol, y según va mirando, ver que es capaz de converger hasta el final. Si yo veo que cuando converge está mirando, pero uno de los ojos se va, ¿veis que uno de los ojos se ha ido? Si yo consigo esto, o sea, si sucede eso, quiere decir que no puede converger. Entonces, directamente voy a tener dificultades en la convergencia. Y para que no se... quiero que me dé tiempo a todo. Quiero hablaros, por último, de la higiene visual. Son 4 puntos. Hago 4 cosas importantes. Iluminación. Ha de ser uniforme. La iluminación tenemos que tener una luz ambiental y una luz puntual en donde estamos trabajando, ya sea con ordenador, ya sea con estudiando, leyendo, etcétera. Que si soy diestro y estoy trabajando aquí, el foco de luz venga por la izquierda, importante para no hacerme sombras, lógico y normal, pero... Y muy importante en adolescentes, en niños también, ojo con el trabajar de noche en la habitación, con los móviles, mayores también un iPad, móviles y tal, y cerrada la luz. Siempre tenemos que tener una luz ambiental, muy importante. Con esto me quedo, con la iluminación, pero sobre todo con luz ambiental y luz focal. La distancia de trabajo ha de ser la ergonomía, de primera falange al codo. Yo, si me estáis viendo, normalmente hago lo siguiente. Hago así, me coloco aquí en esta postura, o sea, cerrados los codos un poco, hago así y digo, esta es la distancia en la que tú tienes que escribir o leer, ¿vale? Comúnmente es muy importante la distancia. Ojo con los niños y adultos que se ponen el móvil o el iPad aquí, ¿vale? Hay que mantener la distancia porque si no el enfoque es excesivo y voy a tener dificultades de lejos cerca. La siguiente es el tiempo de descanso. A mí me gusta más, aquí tengo puesta esta del 30, pero me gusta más la regla del bin, que son 20 minutos trabajando, 20 segundos enfocando algo de lejos. Es decir, yo estoy trabajando aquí de cerca, cada 20 minutos, 30 minutos, lo que queráis, me pongo una alarma en el móvil de manera que miro de lejos, enfoco algo de lejos y vuelvo otra vez a mi trabajo. Esto es para todas las personas, sobre todo los que estamos trabajando todo el día en visión próxima, que es casi toda la población, con ordenador, que se trabaja mucho en casa. Ojo, levantar la mirada, mirar algo lejos, enfocarlo 20 segundos y volver, ¿vale? Y la siguiente es la postura. En niños y adultos también, pero en niños es muy importante que los pies estén apoyados, es decir, que tengamos una buena postura de camas, etcétera. Y que el ideal si tenemos un atril para leer, que el atril colocando, o sea, no hace falta tener una mesa especial, por supuesto, hay atriles en IKEA súper baratos y cómodos y también podemos poner una cosita detrás de manera que hagamos un plano inclinado, porque así ergonómicamente será mejor la lectura. Tú cuando coges un libro, coges el libro así, nunca colocas el libro en horizontal, siempre estás cogiendo el libro haciendo una pequeña inclinación. Ya estoy. Ya estoy dispuesta para vosotros, para las preguntas. Espero que vayamos bien de tiempo. Tenemos, nada, poquitos minutos, Isabel, unos 7, 8 minutos. Nos podríamos alargar un poquito más si fuera necesario, pero sí que os vamos a pedir un poquito de brevedad para que pueda haber pues, el mayor número posible de intervenciones. Adelante, los que no os veis en pantalla, recordad que podéis utilizar el chat y ya tenemos a Claudi. Adelante. Bueno, me ha gustado mucho la presentación. Comentaría muchas cosas, pero voy a intentar ser breve. Sí que, algunos de nosotros en nuestra primera fase profesional trabajamos mucho con dislexia, ¿no? Y en reeducaciones. Y nuestra fundadora, Eulalia Torras, tiene un libro sobre la dislexia que hay como un primer capítulo, una primera parte del libro que hace como todo un repaso, ¿no? al desarrollo, ¿no? Y me ha gustado como tu exposición, ¿no? Porque ahondabas mucho, ¿no? en la importancia
de todo el desarrollo de la visión, ¿no? Y cómo puede afectar a los procesos de aprendizaje, ¿no? En el libro lo abordaba de una manera más genérica. Sí que te quería preguntar porque yo he tenido, ¿no? Muchos pacientes cuando trabajaba en reeducación y ahora en el CSMIC también, ¿no? Que hacen terapias optométricas, ¿no? Y a veces yo me preguntaba qué es mejor, ¿no? Si mantener dos intervenciones a la vez, una centrada más en lectoescritura y la optométrica, o hacer primero una y después otra, ¿no? Si tenías alguna indicación, alguna noción, ¿no? Porque a veces nos encontramos con niños que hacen varias intervenciones a la vez, ¿no? Que además tienen la agenda cargada, ¿no? De actividades extraescolares, ¿no? Y sí que a mí a veces me genera dudas, ¿no? Porque los papás nos preguntan a veces, ¿no? ¿Qué hacemos primero? ¿A qué damos prioridad? ¿No? Y a lo mejor es una pregunta que depende de cada caso, ¿eh? Pero si tenías alguna noción sobre eso. Pues sí, es una pregunta que además yo intento, lo primero hay que tener una buena relación multidisciplinar, ¿vale? Intento hablar con los diferentes profesionales. A veces hay un bloqueo emocional tan fuerte que no se puede trabajar nada, que lo primero que hay que abordar es la parte emocional con un psicólogo, ¿no? Y otras veces pues se trabaja reeducación primero, pero a veces nos interesa trabajar antes la optometría. Entonces trabajamos, yo lo mínimo que digo para trabajar, para establecer unos mínimos, que de verdad que con eso, si hay una buena colaboración, con 12 sesiones, con 3-4 meses a veces es suficiente, por lo menos para abordar un mínimo de movimientos oculares y convergencia, unos mínimos, ¿vale? Dependiendo del caso, si hay un estrabismo es mucho más grave. ¿Por qué te digo? Porque cuando hemos pasado esta prueba que os decía, que son incapaces de hacer un barrido lector, por mucho que tú hagas un entrenamiento de lectoescritura, de reeducación de dislexia, que me parece imprescindible, creo que antes hay que hacer esto. Entonces, a veces recomiendo hacer estos 3 meses previos y después realizar el entrenamiento más del lenguaje. Yo, por ejemplo, cuando estoy realizando el trabajo de optometría, yo ya a veces veo unos avances tremendos en lectura y hay veces que es que veo directamente que tiene una dislexia o tiene un TEL, ¿no? O diversos trastornos de X, que es que son del lenguaje, que yo ya veo que no hay manera de solucionar. Entonces hay que remitir a logopeda o a esta reeducación, pero antes hay que hacer unos previos. Entonces, pues sí, depende del caso, ¿no? Porque a veces que primero que hay que trabajar es ese bloqueo emocional. Pero yo hay veces que si hay que trabajar, miro sobre todo que los mínimos de motilidad ocular y convergencia y enfoque estén con unos mínimos, porque si no, difícilmente vamos a poder trabajar una reeducación. Y yo, desde luego, si eso está solucionado, veo clarísimamente cuando hay problemas de lenguaje que yo no tengo nada que hacer, que tiene que trabajar otro profesional. Muy bien. ¿Tiene Cristina también la mano levantada, Cristina? Bueno, muchísimas gracias, Isabel. También me ha gustado y me ha interesado mucho. Mira, estaba pensando que yo de ti aprendí una cosa o un aspecto, un tema, que es el tema de las operaciones de estrabismo, ¿vale? Y lo digo porque igual va bien que lo puedas explicar tú, ¿no? Pero yo de ti me quedó siempre mucho el ojo antes de operar, ¿no? Porque a la que operas ya no se puede recuperar determinadas funciones, en cambio trabajar con un niño estrábico antes de operar puede resolverse. Algo así es lo que yo he entendido, pero bueno, pensaba que mis compañeros igual también les podía interesar. Sí, yo esta charla podría hacer otras cosas más específicas de ojo vago, de estrabismo, etcétera. Y por eso no he hablado prácticamente nada de las desviaciones de los ojos, que yo personalmente, bueno, trabajo muchísimo con estrabismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y trabajo en el hospital, como os he comentado, de NENS, en el que vemos montones de estrabismos también, ¿no? Entonces, en los estrabismos hay cuando un niño tiene un ángulo de desviación enorme, está claro que hay que operar. Pero cuando se opera, las posibilidades de recuperar esa visión binocular, esa visión en 3D, son prácticamente nulas, ¿vale? Entonces, dependiendo del grado de estrabismo,
pues yo estoy trabajando todos los días con esto. Entonces es muy importante trabajar con terapia y entrenamiento visual en un estrabismo, porque igual podemos bueno, evitar una cirugía, pero a lo mejor hay que también hacer cirugía, pero ese niño estará mucho más preparado. Y sobre todo, comentar, que es con lo que yo creo que Cristina se quedó, que si alguien, sobre todo porque antes se operaba muy fácil, ¿no? Cuando a un niño le operas de estrabismo, digamos, hay, bueno, sé que estamos aquí en público y no me gusta también, tengo que ser muy precavida diciendo, ¿no? Pero hay un corte, hay de musculatura, los ejes visuales se tocan, entonces es muy difícil que un niño que esté operado de estrabismo, no voy a decir nunca, pero es muy difícil que vuelva o que tenga visión binocular, que tenga visión en 3D. Y es verdad que es algo que los padres o las propias personas que son operadas de cirugía de estrabismo, es muy difícil que tengan visión 3D y se quedan un poco pasmados. Claro, para las personas que tenemos visión binocular y que tenemos visión en 3D, es algo muy importante en el cálculo de distancias, en todo, como digo, en deporte, en conducir, en bicicleta y en toda la coordinación ojo-mano. Es ver de otra manera, es el ver el mundo y la realidad de otra manera. Bueno, yo intentaría dar la oportunidad de trabajar eso antes, por supuesto, antes de cirugía. No sé si me he explicado o si hay alguna pregunta, o Cristina, si es esto un poco lo que querías. Sí, sí, sí. A ver si hay alguien que quiera comentar alguna otra cosita, aunque estamos estamos en la hora. Sí. Hi ha alguna pregunta més? Algun comentari que vulgueu compartir? Al xat veig que no hi ha cap qüestió. ¿No? Molt bé. Pues Isabel, muchísimas gracias por tu presentación, muy dinámica. Gracias. Espero que os haya sido y bueno, he traído aquí un montón de cosillas y quizás he metido mucha charla porque he ido muy rápida al final, pero ojo con la de la higiene visual, las 4 puntos que he dicho de la higiene. Yo me quedaría con que, por hacer un resumen, perdonad, pero me quedaría que es muy importante los movimientos oculares, el enfoque y la convergencia. Visión binocular o convergencia, divergencia, ¿no? No hemos hablado de las pantallas, pero bueno, sí, eso daría... Por eso, lo de la higiene visual, que me quede con estas 4 cosas. Iluminación, que es importantísimo para las pantallas, siempre luz ambiental arriba, no un luzarrón, pero luz ambiental y una luz focalizada. Trabaje con pantallas, con móvil, con lo que yo quiera, ¿vale? Si es posible, yo recomiendo que en lo máximo posible, yo por ejemplo aquí tengo, ¿no?, esta tablet de este tamaño, ¿vale? Al ser posible, móvil lo menos posible, tablet mejor, por supuesto PC y por supuesto una pantalla. O sea, como trabajamos tanto con la visión y estamos todo el día enganchados, lo máximo posible a adaptar el portátil a un monitor para que sea lo más grande posible. O sea, lo más grande, no te voy a decir una tele, pero al menos quien trabaja 8 horas, que trabaje con una pantalla de 24 o 25 pulgadas. Yo cada vez más en los apartados de prevención de riesgos laborales y todo este tema con personas que tienen dificultades, tengo que realizar informes pidiendo esto, pidiendo descansos y pidiendo pantallas, porque si trabajamos muchas horas es lo más recomendable y no cuesta tanto, o sea, que no es muy caro, vaya. Entonces la iluminación, la postura y los descansos es muy importante, también. Pues nos Quería quedamos quedaros en entonces con estos consejos, es verdad, porque pasamos muchísimas horas y, por ejemplo, decías lo de que en el caso de las personas diestras, importante tener luz que llegue de la izquierda. Yo no tenía... O sea, no es una información que manejaba, me refiero que a veces es verdad que hay cosas que pueden parecer evidentes, pero por desconocimiento no las aplicamos, ¿no? Y haríamos bien en hacerlo. Sí, esto y los descansos, no descansos de mirar así, ¿no? Porque a veces tenemos una pared enfrente. Quiere decir que no mires a la pared, que gires la cabeza
salón o el que sea es más grande y enfoques algo de lejos. Es muy importante, ¿verdad? Estas 4, las de higiene visual son muy importantes también, ¿eh? No me quiero extender, pero... y lo de la luz también muy importante. Perfecto, Isabel, pues lo tendremos presente y además, como comentava al principi, doncs també us enviarem la presentació, així que podreu tenir tots aquests consells i si voleu imprimir-los i tenir-los allà al despatx, doncs potser també és una bona idea. Doncs bé, hem arribat al final d'aquesta sessió clínica. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, a la nostra ponent, a la Isabel, també per la seva presentació. Gràcies. I com us deia, doncs us enviarem tot el material en els propers dies perquè el pugueu tenir i ens despedim ja fins la propera sessió clínica. Us compartirem tota la informació tan aviat la tinguem. Moltes gràcies i bon dia. Gràcies, Isabel. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adéu.